Hola clase, bienvenidos al segundo video de esta coyuntura del coronavirus. Mucho hemos hablado de objetivos militares en el pasado. Bueno, bien recordaron, hablamos mucho de objetivos militares y en contradisposición de un objetivo militar lo que existen son los objetos civiles. Así como en contradisposición de un combatiente existe un no combatiente o un civil a grandes rasgos. De la misma forma, tenemos que aprender a distinguir entre un objeto civil y un objetivo militar. Ambas, ambas instancias de distinción conforman el principio de distinción que, como bien sabemos, de la mano de el principio de proporcionalidad y el principio de necesidad, conforman los tres pilares estructurales del derecho internacional humanitario. Si entendemos proporcionalidad, necesidad y distinción, entendemos mucho de las reglas y podemos intuir muchas de las leyes del derecho internacional humanitario. Entonces, la presentación de hoy vamos a ir bastante rápido, vamos a cubrir una definición de objetivo militar, cómo puedes establecer un blanco legítimo, sin adentrarnos al ataque del mismo como proporcional o no proporcional, simplemente cómo definimos un objetivo militar. Vamos a ver muy rápido qué protecciones se otorgan en derecho internacional humanitario a objetos civiles y a objetos culturales, y por último tal vez un poco a medio ambiente. No quiero dedicar demasiado tiempo a esto porque en otra presentación vamos a ver protección de civiles y creo que es más importante revisar eso antes. Entonces, vemos protección de objetos civiles ahorita. Y como les comentaba, vamos a ver cómo se establece un blanco militar, es decir, un objetivo militar que se puede hacer de 4 formas: por naturaleza, ubicación, propósito y uso. Propósito y uso separados, pero los vamos a ver juntos porque son muy similares. Vamos a ver muy poco de el cuerpo de normas que regulan la protección de objetos culturales en conflicto armado, sobre todo el convenio de la UNESCO de 1954, el Tratado de la UNESCO de 1954, y algo de cómo se protege también al medio ambiente en derecho internacional humanitario, aunque adelantando que no se hace de forma muy exhaustiva y existen ramas del derecho internacional público que lo hacen a mayor profundidad. ¿De acuerdo? Las preguntas a responder son: ¿cómo determinar un objetivo militar versus un objeto civil? ¿Qué objetos están protegidos? ¿Cómo protege el derecho internacional humanitario a los objetos culturales? Aunque les digo, lo veremos a muy grandes rasgos. Y lo mismo para el medio ambiente. Lo más importante, como les decía, mucho hablamos de objetivos militares y sin embargo no entendemos cómo un dado ejército puede determinar que algo es un objetivo militar versus un objeto civil. Y esto es de enorme importancia, como saben, depende que se pueda hacer uso de la fuerza o no con respecto a este objeto, a este objetivo, dependiendo de cómo se determine. Podemos pensar en N ejemplos, en cualquier conflicto armado. Puedes pensar en una presa de agua, puedes pensar en una planta eléctrica, en una fábrica de textiles, en una fábrica de armas. Todas estas tienen sin duda algún valor estratégico, político, militar, económico, y sin embargo no sabemos si pueden ser considerados un objetivo militar y por consecuencia un objeto de ataque directo o no. Eso es lo que veremos en esta clase. La regla básica ya la conocemos, es el principio de distinción. Este es el artículo 48 del protocolo 1 adicional. In order to ensure respect for and protection of the civilian population and civilian objects, the parties to the conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants, cosa que hicimos en la presentación anterior, distinguir entre población civil y combatientes. Bueno, y en las clases anteriores que no están en video, and between civilian objects and military objectives, que es lo que nos compete en esta clase. Este recuadro no se puede hacer más chico por alguna razón. Hasta el protocolo adicional 1, que se redacta, como saben, en 1977, no existía una definición clara de objetivo militar. Simplemente te decía que los ataques se debían delimitar
al objetivo militar, el protocolo adicional 1 expande enormemente sobre este concepto, esta noción, y nos dice lo siguiente: attacks shall be limited strictly to military objectives. No puedes atacar a lo que no sea un objetivo militar. Insofar as objects are concerned, military objectives are limited to those objects which by their nature, por su naturaleza, location, por su ubicación, purpose, por su propósito, or use, o por su uso, hacen una contribución, significan una contribución efectiva a la acción militar y, esto es acumulativo, no es un o, es un y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca una ventaja militar definitiva. Es decir, el objeto tiene que, por su naturaleza, ubicación, propósito o uso, significar una contribución militar efectiva, y su destrucción, captura o neutralización debe de también ofrecer una ventaja militar definitiva. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es incurrir en el, digamos que, deleitarnos en el ejercicio heurístico, en el ejercicio de imaginación, de pensar si destruyeras, capturaras o neutralizaras este objeto, significaría o no una ventaja militar definitiva. Podrías poner el dedo sobre la ventaja y decir, esta es la ventaja, esto es lo que ganamos. En ese caso, es un objetivo militar. Dado, por supuesto, que por su naturaleza, uso, propósito o ubicación, contribuye a la acción militar. ¿Qué constituye una contribución efectiva a la acción militar y qué es una ventaja militar definitiva? Es lo que veremos más adelante, porque está abierto sin duda a interpretación. ¿De acuerdo? La respuesta corta es que la contribución efectiva a la acción militar está sujeta, es contingente a lo que defines como el objetivo de la operación militar. Si tienes una operación militar con objetivo claro y el objeto, su captura, la captura, destrucción o neutralización de este objeto avanza la consecución de este objetivo, en ese caso es un objetivo militar legítimo. Algo importante es que esta contribución efectiva y la ventaja militar no pueden ser especulativas. No debe de ser un ejercicio heurístico del tipo de si destruyo la planta eléctrica, tal vez cortamos la electricidad del sistema de defensa aérea. Es decir, el ejercicio heurístico, este ejercicio de imaginación, debe de estar construido sobre supuestos muy claros, que más que supuestos son prácticamente certezas. Sé que si destruyo la planta eléctrica, voy a cortar la electricidad del sistema de defensa aéreo. Entonces puedo probar que a la hora del ataque tenía información suficiente para suponer, más allá de toda duda razonable, que este iba a ser el efecto del ataque, sí o no. A eso nos referimos con el puente, con la contribución efectiva. Entonces, si nos hacemos preguntas de, oye, ¿qué pasa con un puente? ¿Qué pasa con una carretera? Pues depende. Depende si puedo asegurarme de que el bloqueo, neutralización, destrucción de esta carretera significará, en efecto, una ventaja militar efectiva. Puede ser que no tenga elementos suficientes para determinar eso. Un blanco económico, nos dice la doctrina que es demasiado remota la conexión entre un operativo militar y las exportaciones, por ejemplo, o las fuentes de financiamiento del esfuerzo bélico. Michael Walzer, creo que es la próxima lámina. Otra pregunta es acerca del ánimo de la población de un objetivo militar. Si puedes hablar de un ataque cuyo objetivo sea desanimar a la población o, por ejemplo, destruir, menospreciar, demeritar la moral de la población de tu contrincante. La respuesta es que no, el ánimo de la población es demasiado abstracto de entrada para ser considerado una contribución objetiva. El desánimo de la población ser considerado una contribución efectiva. Y también existen prohibiciones, por ejemplo, al uso del terror como método de guerra. Cuando veamos medios y métodos de combate prohibidos y permitidos, lo veremos más a profundidad, y la razón es la misma.
el ánimo, el espíritu, el bienestar de la población sin que esté ligado a un operativo militar concreto y directo, no puede ser considerado en sí mismo una ventaja militar. Tenemos también categorías de objetos civiles que están prohibidos en todo momento. Muchos de estos ya los hemos visto. Objetos indispensables para la supervivencia de la población civil es el artículo protocolo 1 adicional en el artículo 54. El protocolo adicional 1, perdón, artículo 54, unidades médicas, que por supuesto están protegidas en el convenio 1 de Ginebra, zonas no defendidas, lo cual veremos más adelante, zonas neutralizadas, que son distintas a las zonas no defendidas, a las localidades no defendidas, también lo veremos más adelante, fuerzas peligrosas, es decir, cuya destrucción signifique un peligro desproporcional a la población civil, por ejemplo, una presa de agua puede ser un buen ejemplo, y protección al medio ambiente, también que es independiente del objetivo que se persigue. Lo veremos que más que ser independiente del objetivo que se persigue, tiene sus restricciones de qué tanto daño se le puede hacer al medio ambiente. También lo veremos muy a grandes rasgos en los próximos minutos. Entonces, el primer método por el cual se puede determinar que un objeto es un objetivo militar es por virtud de su naturaleza. Recordemos que cuando hablamos que un objeto puede ser objetivo militar por naturaleza, propósito, uso o ubicación, cada uno de estos son OS. La operación que estamos haciendo es una excluyente, no tienes que acumular los criterios, cualquiera de ellos por separado, con independencia de los demás, basta para determinar que un objeto es un objetivo militar. Entonces, el primero es por su naturaleza, lo que quiere decir es el carácter inherente al objeto. Cuando hablamos de una propiedad inherente a cualquier objeto es muy complicado y no nos queremos meter en filosofía platónica de si cada objeto tiene una esencia cuya realidad se pueda encontrar en el demiurgo, en el mundo de las ideas. No nos referimos a eso, nos referimos simplemente a que un dado objeto haya sido diseñado conforme a un uso específico y que ese fue el propósito original del objeto. Puede un objeto militar que no es por su naturaleza convertirse en un objetivo militar, por su uso, porque a pesar de que la naturaleza era otra, el uso que se le da es uno militar, por ejemplo, y lo mismo puede suceder con propósito, pero por naturaleza nos referimos al diseño original del objeto. Es con lo que hay que quedarnos. Es más fácil dar una definición ostensiva, es decir, por medio de ejemplos. Cuando piensas en laboratorios militares, sabes que el diseño original de ese laboratorio cumplía fines militares, fábricas de armas, centros de comando, pensar en el Pentágono, tanques, aviones de ataque, buques, etc. Muy sencillo, ¿de acuerdo? Objetivos económicos, podemos decir que por su naturaleza se consideran objetivos militares. La respuesta corta es que no, y me gusta mucho esta cita que es del general Rogers. If a country relies almost entirely, say, on the exports of coffee beans or bananas for its income, and even if this income is used to great extent to support the war effort, it would not be legitimate to attack banana or coffee bean plantations or warehouses. The reason for this is that such plants would not make an effective contribution to military action, nor would their destruction offer a definite military advantage. The definition of a military objective thus excludes the general industrial and agricultural potential of the enemy. Aquí bien podríamos pensar en formas indirectas en las que la destrucción de los campos de bananas o de café de un país cuyas exportaciones y financiamiento del esfuerzo bélico dependen a grandes rasgos de estos productos, bien podemos pensar que destruir la capacidad industrial o agricultural de este país con respecto a estos productos significaría una ventaja militar. Sin embargo, es demasiado alejada.
Cuando hablamos de ventaja militar, por eso les comentaba, es con referencia al objetivo de una operación militar concreta. Y la destrucción de la agricultura del enemigo o de la industria, cuando esta no es relacionada directamente con el esfuerzo bélico, con la operación militar concreta, es demasiado alejada, demasiado remota para ser considerada una contribución efectiva a la acción militar. Entonces la respuesta corta es que no, que solo por ser una ventaja económica para el oponente no significa que se vuelva un objetivo militar. La moral del enemigo ya lo veíamos cuando veíamos el ánimo, tampoco es una ventaja militar en sí, tampoco es un objetivo militar en sí mismo. Vemos esta cita que nos dice: "The morale of the population and of political decision makers is not a contribution to military action". Se considera esto una ventaja más política de lo que es militar. Esta es la respuesta doctrinal, bien es sujeta a debate y existen países que la ponen en duda, digamos, ¿no? Permítame un segundito. Bien. Eso es por su naturaleza. Pensemos ahora en un objetivo militar que es en un objeto que eso se convierte en objetivo militar por virtud de su ubicación, es decir, ya no de su naturaleza. Podemos pensar les hago la pregunta de si es aceptable atacar una escuela, por ejemplo, o un hospital. Creo que la respuesta obvia es que no. Ahora, ¿qué si les dijera que este hospital o esta escuela se encuentran dentro de una base militar? Una base naval, por ejemplo. Esto sucede en todo el mundo, sobre todo Estados Unidos tiene bases militares en todo el planeta, muchas en Medio Oriente, con decenas de miles de soldados y con generales y comandantes y sus familias. Entonces muchas bases militares tienen escuela y tienen hospital. Estos objetos, que por su naturaleza no son militares, por su ubicación adquieren valor militar y deben de ser capturados o negados al enemigo. Esa es la lógica detrás de que estos objetos se conviertan en objetivos militares y tienen todo el sentido del mundo. Ahora, ¿eso significa que los niños y niñas de esa escuela o los médicos de ese hospital, ellos sean objetivos militares en sí mismos? Es decir, que sean combatientes, como un combatiente es un objetivo militar legítimo en sí mismo. No. La escuela sería el objetivo militar, el hospital sería el objetivo militar, ambos por virtud de su uso, y los niños dentro de la escuela serían considerados daños colaterales. De acuerdo a la fórmula de proporcionalidad, el daño colateral tiene que ser menor en proporción a la ventaja militar concreta y directa que se presume será resultado de la operación militar. Entonces, el niño no es un combatiente, por supuesto, solo por el simple hecho de estar en una base militar, así como no lo es el médico. Pero ni el médico ni el niño, aunque a pesar de no ser combatientes, ambos pueden ser considerados daños colaterales. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la escuela se convirtió en un objetivo militar y el niño es un civil, los niños son civiles que se encontraban dentro de un objetivo militar. Entonces, si es un objetivo militar de alto valor, se podría justificar, de acuerdo a la fórmula de proporcionalidad, el daño colateral en que se incurrió. Esto es por virtud de su ubicación, es bastante directo. Es simplemente si el área geográfica tiene un valor militar, un objeto previamente no militar puede convertirse en un objetivo militar. Otro ejemplo es un objeto cuyo propósito original, es decir, su naturaleza, no era militar, como lo puede ser en crucero, pero por su propósito o uso se convierte en militar. Le das otro propósito, modificas su propósito o modificas su uso. Un muy buen ejemplo de esto es una escuela o un hotel que albergue tropas. Esto sucede mucho en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en
en Gaza, en Hamas, puede lanzar misiles desde una escuela. La escuela en sí misma no tiene una naturaleza bélica y sin embargo, por virtud de su propósito y del uso que se le está dando, se convierte en un objetivo militar. ¿De acuerdo? Lo mismo puede suceder con un hotel. Un hotel puede estar repleto de soldados y convertirse en un objetivo militar por el uso que se le está dando, a pesar de que su naturaleza original o su diseño original no, eh, pues, no fue construido con ningún, con ningún propósito bélico. Un ejemplo real histórico es el de el crucero de Canberra, que en 1982 llevó a miles de tropas inglesas a las islas Maldivas para pelear contra Argentina en la guerra de las Maldivas. Fue un crucero comercial, es decir, cuya naturaleza no era bélica y que sin embargo se le dio un uso estrictamente bélico al transportar a más de 2000 combatientes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de un objeto civil, es decir, no de naturaleza militar, que por su propósito o uso se puede convertir en un objetivo militar, es el de el avión de American Airlines número 77 en el famoso y fatídico día del 11 de septiembre del 2001. El avión de American Airlines número 77 se dirigía directamente al Pentágono. Entonces, a pesar de ser un objeto civil, a pesar de estar repleto de civiles, ese avión se convirtió ipso facto en cuanto el gobierno estadounidense adquirió información de qué uso se le estaba dando a este avión y cuál era el propósito que perseguía, que era estrellarse contra el Pentágono, digamos, la base de inteligencia militar más importante de Estados Unidos y en realidad del mundo. Este avión se convirtió en un objetivo militar. Los civiles, por supuesto, seguían siendo civiles, no eran combatientes, pero eran considerados un daño colateral dentro de un objetivo militar, al igual que los niños en la escuela que comentábamos dentro de la base militar. Muy interesante. Les pongo esta escena porque esta es la escena en que se le informa a Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, para muchos la mano fuerte de la administración de Bush. Se le informa que el vuelo de American Airlines se dirigía al Pentágono. Bush no estaba en la Casa Blanca en ese momento. Y Dick Cheney da órdenes de derribar ese avión, lo cual al final no sucede porque el avión se estrella. Y bueno, ahí la historia la conocen, pero el punto es que la orden era derribar el avión, a pesar de que estuviera repleto de civiles. ¿Por qué? Porque por su uso se convirtió en un objetivo militar. Existen, sin embargo, ya vimos cómo un objeto se puede convertir en un objetivo militar por su naturaleza, uso, propósito o ubicación. Existen, sin embargo, objetos que son indispensables para la población y que por consecuencia no pueden convertirse en un objetivo militar. Vemos que el artículo 54 nos dice que no puedes matar a la población civil de hambruna, lo cual nos está diciendo en pocas palabras que los métodos de producción agricultural no son un objetivo militar legítimo. El párrafo 2 del artículo 54, esto es el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, nos dice que es prohibido atacar, destruir, remover o volver inútiles objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, como pueden ser fábricas de comida, áreas agriculturales o para la producción de comida, ganado, instalaciones de agua potable, etcétera, ¿no? No se puede convertir un objeto civil en un objetivo militar solo con el propósito de negarle a la población civil sus medios de supervivencia. Interesante es que sí puedes matar de hambre, esto lo vamos a ver en métodos de combate, sí puedes matar de hambre a combatientes, no a civiles. Y ya no es un método de combate legal el, por ejemplo, asediar una ciudad como se hacía en la antigüedad. Se asediaba a Jerusalén y se mataba a todos dentro de Jerusalén de hambre.
Esto se puede hacer con combatientes militares, no se puede hacer con civiles. Y la razón es la misma de el objetivo militar no puede ser desprover a la población civil de sus medios de supervivencia. Tiene que estar ligado de forma más directa a un objetivo militar concreto. Podríamos ver el párrafo 3 de ese mismo artículo y ver las excepciones, pero se los dejo de tarea si les interesa. Otra categoría de objetos que está en todo momento exenta de convertirse en un objetivo militar es el de las fuerzas peligrosas, como pueden ser presas de agua, plantas nucleares que generan electricidad. Estas no se pueden volver objeto de ataque, incluso cuando son objetivos militares, si se espera que al atacarlos vayan a que vayan a desplegar fuerzas peligrosas para la población civil y que estas fuerzas se convertirían en pérdidas importantes para la población civil, pérdidas importantes en vida para la población, en vidas para la población civil, ¿no? Entonces, tampoco objetivos militares localizados en la vecindad de estas fuerzas peligrosas pueden ser objetivo de ataque. Esto se vuelve muy interesante porque obviamente se da la situación en donde ¿qué pasa si a ti te están atacando desde una planta nuclear o te están atacando desde una desde una presa de agua? Sí prevé el artículo 56 que en caso de ser utilizados estas fuerzas peligrosas para atacar, entonces sí te puedes defender y sí puedes atacar de vuelta. Obviamente es muy complicado determinar cuando, por ejemplo, una planta nuclear tiene montada una cierta defensa, digamos artillería. Es muy difícil determinar si esta está pensada para ser un medio de ataque o un medio de defensa, ¿de acuerdo? Entonces es muy difícil determinar qué viene antes. Un caso muy famoso son los ataques a las presas de Eder y de Möhne en la Segunda Guerra Mundial. Estos significaron pérdidas enormes para la población civil y no queda clara la ventaja militar que supusieran. Las aguas llegaron a inundar. Esto sucedió en Alemania y sin embargo la destrucción de ambas presas llevó a la inundación de muchos terrenos en Holanda y Bélgica. Voy a aprovechar, dado que estamos haciendo todo esto virtual y se puede volver un poco más tedioso, ¿por qué no ponemos el video? Ay. At the same time, Bomber Command set about forming a special unit for the attack. It was to be led by Wing Commander Guy Gibson, who, while only 24, was already a brilliant bomber pilot. Originally known as Squadron X, the unit came into being officially as number 617th Squadron. After intensive training, the squadron was ready for action by mid-May. On the night of 16 May, 19 Lancasters set off on the mission. Flying at low level all the way to the target to avoid German radar, they carried out their attack in the face of stiff resistance. 8 aircraft were lost. The bouncing bombs breached the main objective, the Myrna Dam, as well as the Ader.
In 12 hours, over 100 million cubic meters of water were released into the Ruhr, causing widespread damage to German homes and factories. But this damage to Germany's industrial capacity was only temporary. What the raid did achieve was to raise the spirit of the British nation. Bueno, el video nos explica que se desplegaron más de 1.000 millones de metros cúbicos de agua a partir de el bombardeo de estas presas, y la moraleja es clara: el afectamiento a la población civil es considerado, según el protocolo 1 adicional, que surgiría hasta 1977, entonces no existía en ese entonces, un acto ilegal, ¿no? Esto es lo que les mencionaba, que es una pregunta de orden causal. Es muy difícil saber si una instalación militar en una fuerza peligrosa, como lo puede ser una presa de agua o una planta nuclear, fue instalada con el propósito de proteger la instalación o con el propósito de atacarla. Entonces es complicado. La respuesta que nos da Solís en su libro de texto es que en esos casos la decisión tiene que ser tomada at the highest military level. Alguien tiene que tomar esa decisión con la incertidumbre que conlleva, ¿no? Nos dice: installations erected for the sole purpose of defending the protected works or installations from attack are permissible and shall not themselves be made the object of attack, provided they are not used in hostilities except for defensive actions necessary to respond. Es difícil determinar cuándo una instalación fue erigida solo para acciones defensivas. Muy bien, entonces ya vimos, ya terminamos definiciones de objetivos militares. Es algo que también habíamos avanzado tangencialmente en otras clases, pero no es complicado. Un objetivo militar es cualquier objeto que, por su naturaleza, por su propósito, por su uso o por su ubicación, contribuya a una ventaja militar definitiva y signifique una contribución militar a la operación. Esto es bastante claro y existen ciertas excepciones, como lo son las fuerzas peligrosas, como lo decíamos, o los objetos que son indispensables para la supervivencia de la población civil. Esas son las dos excepciones básicas que también vamos a ver en protecciones a civiles en el próximo video. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad cultural? ¿Qué pasa con los objetos culturales? Existen muchos casos en donde el conflicto armado es el peor enemigo del arte y la cultura. Está sucediendo mucho hoy en día en Siria, sobre todo con el Estado Islámico, por ejemplo, pero ha pasado en Bosnia y Herzegovina, Afganistán, Irak. Los objetos culturales se vuelven uno de los principales blancos porque significan un golpe muy duro al ánimo de la población civil. Los objetos culturales suelen ser, digamos, parte integral de la vida espiritual, religiosa, de los rituales de una población. Entonces, el destruirlos significa un golpe duro a la moral de la misma, ¿no? Les hablaba de la Convención de la Haya de 1954, que es un documento importante de la UNESCO, que incluye la mayoría de las protecciones a la propiedad cultural. Y les enlisto también un par de otros documentos que les pueden ser de ayuda. Como les comentaba, dado el tiempo y dada la coyuntura actual, no es un tema en el que quiera ahondar y también confieso, no es mi especialidad. Cosas interesantes: si visitan cualquier objeto, propiedad, cualquier lugar cultural, como pueden ser sitio cultural, como puede ser Monte Albán, Teotihuacán en México, si buscan encontrarán un escudo azul, el famoso Blue Shield, que es el símbolo que le otorga protección bajo el derecho internacional humanitario a estas localidades, ¿no? El Blue Shield es el equivalente a la Cruz Roja, pero
no para fines humanitarios ni médicos, sino para fines culturales. Los conflictos armados. ¿Por qué se trabó esto? A ver.